El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. En el inicio de la Cuaresma, con este miércoles de ceniza, tenemos como dos grandes aspectos de la celebración. Uno es, por supuesto, en el contexto y en el centro mismo, que es la Sagrada Eucaristía, de donde todo proviene y hacia donde todo conduce. En esta celebración tenemos la imposición de las cenizas y tenemos este mensaje también tan profundo que nos da, tan iluminador que nos da el Evangelio que acabamos de escuchar. Ese gesto que vamos a realizar dentro de muy poco, recibiendo la ceniza en nuestra cabeza, es un signo que nos recuerda aquellas palabras del libro del Génesis que Dios le había dicho a nuestros primeros padres. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, ¿no? Dios le advierte a nuestros primeros padres las consecuencias del pecado. Aquel día en el cual el hombre se aparte de Dios, se desvincula de la fuente de la vida y volverá al polvo del cual fue tomado. Nos recuerda lo que somos, nos recuerda de dónde provenimos. La ceniza nos recuerda de dónde hemos salido y hacia dónde nos dirigimos a causa del pecado. Dios tenía previsto que el hombre no muriera. El designio original era ese. El pecado se comete transgrediendo la voluntad de Dios. Dios creó al hombre libre para que usara bien de su libertad. La libertad no es hacer lo que cada uno quiere. La libertad es una manera en la cual obramos los seres humanos para alcanzar el bien. Es la manera de obrar el bien. Y para eso Dios nos hizo libres, para el bien. Bueno, pero el hombre usó mal de esa libertad y entonces transgredió ese mandato divino, se separó de Dios y Dios le había advertido esta consecuencia, que en definitiva es la muerte, ¿no? La muerte entra en el mundo a causa del pecado. Y por eso Jesucristo viene al mundo para redimirnos y para devolvernos la vida definitiva, la vida que no perece. Jesucristo muere por nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente. Y por eso este gesto de la ceniza, si bien tiene esta dimensión penitencial que ya tiene una larga tradición desde el Antiguo Testamento, un signo penitencial por excelencia, no es una cuestión puramente exterior, puramente material, sino que debe hacernos recordar, por eso las palabras que se nos dicen, recuerda
ten presente. De alguna manera como diciendo, ten presente, tengamos presente de dónde salimos y a dónde volveremos. Del polvo de la tierra, de lo que no vale nada, de lo que es poco y nada. Dios hizo una maravilla cuando creó a nuestros primeros padres. La maravilla de la creación, la cumbre de la creación corporal, que es el ser humano. De la nada, de lo que vale muy poco, Dios hace una maravilla por obra de sus manos, la creación. Pero el pecado hace que eso se revierte, por eso vuelta al polvo, volver al polvo, la disolución, ¿no? Pero sin embargo, Dios cambia, como les decía recién, con la encarnación y su pasión redentora, el sentido, de tal manera que ese polvo al cual volveremos no tiene la última palabra. Este es el gran mensaje que nos va a transmitir cuando celebremos la Semana Santa y la Pascua. Recordemos que volvemos al polvo, sí, pero ese polvo no es lo último. Es un camino necesario a partir del pecado, pero Dios quiso cambiar el sentido de tal manera que la muerte no tenga la última palabra. Por eso esta celebración también nos recuerda la vida que Dios nos dio y la vida que Dios nos quiere regalar, la vida eterna. No es una celebración en este sentido oscura y caracterizada por simplemente el recuerdo de nuestra muerte o el recuerdo de nuestro origen, sino ver la realidad de la vida humana a partir de la misericordia de Dios, a partir de lo que Dios hace, porque si no vemos de dónde hemos sido rescatados, no podremos valorar la misericordia que el Señor nos ha tenido. Es como que la Iglesia nos quiere recordar hoy estos aspectos que nos pueden parecer inicialmente bastante negativos, bastante oscuros, si se quiere. Pero lo que quiere la Iglesia, lo que quiere Jesucristo en primer lugar es recordarnos de dónde nos ha rescatado, para mejor valorar el don que nos regala. Esto por una parte, esto está implicado en este gesto de la imposición de las cenizas. Y por otra parte también lo que nos dice el Evangelio de hoy, que se lee siempre en el miércoles de ceniza, en el comienzo de la Cuaresma, que solemos leerlo como una recomendación, como una exhortación a estas tres prácticas tan importantes en la vida cristiana: el ayuno, la oración y la limosna, que en este día tienen un relieve particular. Jesucristo nos exhorta a esto, a tener oración, a tener ayuno, a tener limosna. Pero el Evangelio parece acentuar en otra parte el tema, no solamente en esta práctica, sino en algo más profundo todavía, que es el sentido de esta práctica. Como pasa con todas las prácticas cristianas, no son pura exterioridad, no son solo cosas que se hacen, sino son cosas que se hacen por un motivo. Y a veces nos quedamos solo en la exterioridad. Bueno, ayuné, di limosna, recé, y mi vida mañana sigue más o menos igual. Porque estas tres prácticas no son meras carencias, sino que son aperturas del corazón a la acción de Dios. El ayuno nos recuerda que Dios es nuestro alimento, no es solo no comer o privarse del alimento. Y por eso el ayuno es algo que debe caracterizar toda nuestra vida, no solo un día. No porque ayunemos materialmente todos los días, sino porque todos los días debemos recordar que nuestro alimento, es decir, lo que mantiene nuestra vida, es Dios. Entonces el ayuno ya no es un no al alimento, sino un sí a Dios como alimento. Lo mismo pasa con la oración. La oración es abrirle el corazón a Dios para que Él esté presente y ore Él en nuestro corazón, en nuestra alma. Dejar que sea Él. Nosotros no podemos dirigirnos a Dios como nos dirigimos a cualquier persona. San Pablo dice, no sabemos orar como conviene, pero Él intercede con gemidos inefables en lo profundo de nuestra alma. Y por eso esta recomendación o esta exhortación a rezar es
también a abrir el corazón, no a la mera práctica, que por supuesto también hay que tenerla, rezar todos los días, físicamente hablando, la oración vocal, la oración mental, la oración por excelencia que es la Santa Misa, pero sobre todo con este motivo, que Dios se haga presente en nuestro corazón para que sea Él, Jesucristo, quien desde lo profundo de nuestra alma se dirija al Padre y así nos lleve, nos transporte también a nosotros. Y lo mismo la limosna, que no es solo dar algo material, ayudar a alguien, sino que es reconocer que Dios es nuestro tesoro. Es nuevamente lo mismo, apertura del corazón para reconocer a Dios como nuestro tesoro, como lo más valioso de nuestra vida. Y entonces esta práctica también es constante. Esto es muy interesante verlo en este día con esta intensidad particular que tiene, para practicarlo siempre. Insisto, no siempre se hará de manera física, de manera material. Bueno, la oración sí, el ayuno tal vez no, la limosna tal vez con más frecuencia. Pero la actitud espiritual que fundamenta estas prácticas siempre tiene que estar vigente, porque nuestro corazón siempre tiene que estar abierto a Dios, que sea Él el orante dentro de nuestro corazón, que sea Él nuestro alimento, que sea Él nuestro tesoro. Por eso Jesucristo nos exhorta a estas prácticas. Pero además nos dice algo muy importante, porque acá nos muestra, para enseñarnos el valor que esto tiene, el extremo contrario, que era el de los fariseos. Noten que los fariseos, acá llamados directamente hipócritas, porque fingían una espiritualidad de la cual carecían, también hacían ayuno, oración y limosna. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué no tenía valor ese ayuno, esa oración, esa limosna farisaica? Porque era para ser vistos. Esto no quiere decir tampoco que a uno lo miren haciendo ayuno, haciendo oración, haciendo limosna. Siempre el testimonio cristiano es visible de una u otra manera. Significa que lo que buscaban los fariseos era la recompensa de este mundo. Ese ser vistos es que la recompensa, que la retribución, que el premio sea solo de este mundo. Y por eso el fariseísmo está en el extremo opuesto de esto que venimos diciendo. No busca que Dios sea el alimento, que Dios sea el tesoro, que Dios sea quien esté presente en nuestro corazón, sino sacarlo del corazón, que parezca ser creyente, que sin embargo viva buscando como un fin solo las cosas de la tierra. Por eso Jesucristo dice en cada uno de estos pasos: tu Padre ve en lo secreto, ve en lo profundo de tu corazón. Y lo que importa sobre todo en nuestra vida es lo que ve Dios. Eso es lo realmente importante. Vamos a pedirle al Señor entonces en este comienzo de la Cuaresma que nos conceda esta gracia de abrir siempre nuestro corazón a su presencia, que sea Él quien nos haga ver por un lado esta triste realidad en la cual nos ha sumergido el pecado, pero verla a la luz siempre de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, de la gracia, de la luz que el Señor nos quiere dar para que un día podamos también contemplarlo y gozar de su presencia en la patria del cielo. Pidamos humildemente esta gracia, que así sea.